Si no habla bien de mí, le pego. Bueno, ya vamos, ya vamos. Ahí está. Bueno. Bueno, ahora sí, ahora estamos en vivo. Buenas tardes, Eduardo Gottman, para mí Edu, para muchos Hola. Gottman, y para los que no lo conocen, el último amante vivo de la chocotorta. Acá lo tenemos hoy nuevamente con nosotros. Luciano Walter, poeta y escritor desde Buenos Aires. Gabriel Weinstein, periodista, cineasta, hombre de la radio también, especialista, aunque dice que no es crítico, sino lector, de la novela policíaca, de la que hoy vamos a estar hablando, y de la novela policíaca en general, de la novela policíaca argentina. Y bueno, estamos iniciando nuestra transmisión, nuestra presentación. Bienvenidos todos. Gracias, muchas gracias por estar acá. Y estamos iniciando la presentación hoy de Goodbye American Hero, que además presentamos, es la tercera edición en español en 30 años o alrededor de 3 décadas de la novela, de que se publicó por primera vez, no de que se empezó a escribir, ahorita vamos a hablar de ello, pero sí es la primera vez que se publica la edición, la traducción al inglés, la edición inglesa por Aquitania, ambas. Me gustaría mucho mostrar los libros, empezando y en algún momento. Edu todavía no tiene los libros porque todavía no hemos logrado hacerlos llegar a Argentina, tenemos 7.000 kilómetros de distancia, pero ya ven que cerquita estamos hoy, esta tarde, entonces bienvenidos todos, bienvenidos la prensa que siempre nos da una cobertura hermosa a Aquitania en siglo XXI, a toda la comunidad de Editorial Aquitania, a los lectores, a los amigos que nos acompañan ya y que nos irán acompañando a lo largo de la presentación, de la tarde, y a los que lo verán después por diferido, porque después subiremos obviamente esta presentación y este día especial a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, etc. Quiero decir, antes de arrancarme ya con la presentación en forma, que nada, ahí nos pueden ir comentando. Por acá tenemos a Mariana Otero, nuestra socia y directora de prensa, Ania Galano, nuestra directora de arte, de quien también voy a hablar un poquito porque es la pintora del cuadro que le dio portada a este libro, bueno, además de la diseñadora y artista visual de todo lo que hacemos. Y nada, a nuestro querido Oscar Oliver del equipo de prensa también. Entonces, muy bienvenidos todos. Y nada, para comenzar, quiero obviamente presentar a Gottman, aunque muchísimos ya lo conocen por acá, porque Eduardo Gottman fue uno de los autores que inauguró Editorial Aquitania. En nuestro primer año de Editorial Aquitania publicamos Titanic City, una novela distópica que ha sido uno de nuestros títulos más exitosos, de nuestros títulos ganadores. En algún momento vamos a hablar de ello también, porque yo creo que en este momento que estamos yendo al inicio de su carrera literaria, vale la pena hablar mucho de sus temas recurrentes. Estamos hablando de 5 novelas publicadas, y de estas 5 novelas publicadas, si no me estoy equivocando, 4 son novelas policíacas o distópicas, o bueno, en el caso de Titanic City, pero son novelas que también yo hoy puedo encontrar puntos en común, ¿sí? Entonces, bueno, un poco de todo esto vamos a estar hablando esta tarde. Voy, de todas maneras, quiero hacer una presentación formal de Gottman. Eduardo Gottman es licenciado en psicología, escritor, guionista y compositor. Ha publicado 5 novelas, como Perro que aúlla en la oscuridad, El último chiste del gran Jacobi, Ni siquiera nos queda París, Adiós héroe americano y Titanic City. Hoy estamos presentando Adiós héroe americano, que fue su primera novela. También, y bueno, Titanic City, que como les dije, también fue presentado en nuestro sello editorial. También libros de humor, como Teléfonos pinchados, al fondo a la derecha. Diccionario Sandra Gottman de Psicología Cotidiana,
todo lo que usted siempre creyó saber acerca del sexo y en realidad no sabía ni medio. Siempre recomiendo ese libro tuyo, Edu, No, porque es un libro para pasarla bien, muy bien. ha Cómo curado a ser, mucha gente. ha curado a mucha gente, no tengo ninguna duda de ello. Cómo ser intendente y no morirse de angustia, ni loco vuelvo a ser presidente y otros. Siempre me gusta decir, porque este es quizás una de las facetas creativas de Gottman que menos se conoce, bueno, o los que lo conocen más como escritor, que Edu compone canciones infantiles y no infantiles, que escribe para teatro, entonces, bueno, ahí algún día tendremos que hacer una charla dedicada solo a esto, ¿no? Por acá tenemos a Gabriel Marcelo Weinstein, desde Argentina también, periodista y guionista de cine y televisión. Integró la primera generación de alumnos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en mi tierra, Cuba, fundada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri. Ha ganado premios al mejor guión de largometraje en los festivales internacionales de cine de Guayaquil y Gualeguaychú. Desde 1995 se dedica profesionalmente al periodismo. En la actualidad trabaja en Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Desde hace 9 temporadas escribe, produce y conduce el programa El Dulce Veneno de la novela negra, dedicado a la literatura policial. En el marco de este ciclo radial está desarrollando una investigación sobre la historia de la literatura policial argentina. No se considera un crítico, ya había mencionado antes, sino un lector que comparte con las y los oyentes su pasión por los senderos de un género literario que transita desde hace 4 décadas. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Y Gracias a bueno, ustedes. y con Luciano me tomé este atrevimiento de poner en mi hoja de la presentación, presento a Luciano. Porque Luciano ha sido Luciano Walter, poeta, escritor, autor de Breve Historia de la Civilización, publicado por Editorial Sudpol en Argentina, un librito imperdible, pero sobre todo porque ha sido, bueno, un gran amigo mío, un gran amigo nuestro de todo el equipo de Aquitania y ha sido uno de los colaboradores más cercanos que hemos tenido desde que arrancamos. Es de esas personas de las que no podríamos prescindir para hacer un proyecto como este, ¿no? Y bueno, agradecidísima. Un gran amigo, ya se ha tenido que volver un fan de la chocotorta, casi sin remedio. Y gracias, Lucho, gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, me voy ahora sí a Goodbye American Hero o Adiós Héroe Americano, aunque en este caso publicamos ambas ediciones con el título en inglés. Vamos a hablar un poco de la historia de la novela. Y yo me fui anotando, Edu, a medida que íbamos hablando en estos días, preparando la presentación, me fui anotando datos que para mí eran importantes para entender también tu historia literaria, ¿no? Todo el camino literario. Eduardo empieza a escribir esta novela a los 28 años, estoy hablando de 1977. Esta es su primera novela, es la primera novela donde aparece el detective John Rossi, que después vamos a ver en Ni siquiera nos queda París, y que es un detective que tiene sus peculiaridades, de los que también creo que vamos a tener mucho que decir esta tarde. Termina de escribirla a los 44 años, fue traducida al inglés por el traductor nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, Norman T. Di Giovanni. La versión inglesa, por lo que entiendo, ya Edu me corregirá si estoy diciendo algún dato errado, pero la edición inglesa estuvo en puertas en más de una ocasión, había planes para hacerla, y por alguna razón terminó llegando a Editorial Aquitania 30 años después. Y la verdad es que nos enorgullece muchísimo ser nosotros los que estamos sacando esta edición, que además a nosotros como editorial nos está abriendo también al mundo anglosajón, está publicada especialmente para el mundo anglosajón y en particular para Estados Unidos, se distribuye allá. Y bueno, esto, ¿no? Yo creo que son datos suficientes para entender una trayectoria y para entender el origen de Goodbye American Hero. Entonces, Edu, me encantaría que nos pudieras contar de esta historia desde el protagonismo de ella, ¿no? Yo creo que la historia, para mí
los personajes son lo más importante, porque con los personajes son los que escriben la historia. Yo trabajo de una manera, planteo un escenario, una acción, y son los personajes los que llevan. Y yo me enamoré de ese personaje, John Rossi, porque es tan torpe como yo. Mi mujer, cuando lo leyó, dijo, no quiero seguir leyéndolo porque sos vos. Entonces, es tan torpe como vos. Entonces dije, bueno, también no la leas, por favor. Pero bueno, yo tardé en escribirla porque, bueno, empecé a escribir acá en Argentina y por una idea que tuvo en realidad un amigo que quería escribir una novela entre los dos, no esta, una novela sobre un thriller en Buenos Aires para ver si en Estados Unidos la traducía. Pero enseguida él se enfrió, ni siquiera nos llegamos a reunir. Yo dije, ¿qué puedo hacer? Y realmente estaba yo muy influido por Los Niños de Brasil, esa película con Laurence Olivier, Gregory Peck, James Mason. Y el escenario era ese, tenía que ser ese. Paraguay de Stroessner, dictadura, nazis, droga, imperios, el imperio norteamericano, o sea, era todo una licuadora. Y John Rossi bancándosela porque realmente lo tuvieron a maltrato. Una chica muy bonita, llamada Paula, quien me lo encandiló a John Rossi y a mí, sin que mi esposa lo supiera, porque no llegó a esa parte. Y entonces, y bueno, lo dejé solo. Y yo iba tomando nota de lo que hacían, nada más. Esa es la historia de la novela franca. Es un poco la forma en que escribo todo. Para mí el personaje es lo más importante, porque es lo que le da humanidad, lo que le da verosimilitud, más que verosimilitud, lo que hace que una novela esté viva. Que sean personajes, claro, que yo no llamo personajes, yo llamo personajes porque se dicen, pero para mí son personas. Vos fíjate que cuando una mujer ve un teleteatro y ve a los actores actuando, después se queda con bronca con el tal actor porque son personas, lo que la persona, ve personas, no ve personajes. Lo mismo cuando uno lee, ve personas. Por eso es importante cómo te volcás vos misma en el personaje, porque si le pones alguna cosa que no sentís, alguna cosa muy pensada, muy racional, el personaje puede resultar falso. ¿Por qué? Porque no encaja dentro de lo que es una persona. Y bueno, eso es lo que yo básicamente escribo. Y si no me interrumpís, no sé qué voy a seguir hablando. No, vos puedes seguir hablando todo lo que quieras porque es tu día, es tu novela. Pensaba mientras decías esto lo leí en alguna ocasión, lo utilizo mucho, lo digo mucho, pero no me acuerdo quién lo dijo, que decían que una historia de la vida real debe parecer ficción en la literatura, ¿no? Y una historia de ficción debe parecer real y eso es lo que le da credibilidad a la Correcto. literatura. Y bueno, eso creo que pasa con todos tus personajes ficticios, ya los que son reales los sabrás tú, ¿no? Nosotros no los imaginamos. Pero bueno, me parece buenísimo entrar al debate con nuestros invitados justamente sobre este personaje protagonista, este detective que se muestra como el antidetective, ¿no? Como el antihéroe de la historia. Yo creo que vale también mencionar, para dejarles ahí el pie para que comentemos, que Eduardo Gottman es un hombre que vive permeado del humor todo el tiempo, como forma de vida en su vida personal, cotidiana, y también en sus obras. Y esto a mí me parece interesantísimo dentro de la novela policial, que siempre suele ser tan seria, porque este es un personaje al que le pasan las cosas que no le deben pasar a un detective, ¿no? Y que termina por momentos uno sintiendo que está leyendo una comedia o una parodia quizás, y bueno, ¿qué hay detrás de un John Rossi con estas características? Gabriel, te paso la palabra, pero bueno, cuando ustedes quieran, nada.
Bueno, lo primero que para mí hay que decir para hablar de esta novela es que es enormemente divertida, que transita un espacio del género negro que en la Argentina no ha sido tan habitual, que es el de la comedia negra, y que tiene un protagonista muy especial, porque John Rossi en realidad es un tipo que no tiene ninguna capacidad para hacer lo que tiene que hacer, para enfrentar los problemas que tiene que enfrentar, y sin embargo los enfrenta. A primera vista, John Rossi es un tipo miedoso, no tiene ninguna capacidad física para transformarse en detective. En uno de los pocos casos que resolvió antes de meterse en esta aventura grande que transcurre en Paraguay, donde hay nazis, narcos, el ejército represor de Stroessner, la policía, todos en contra de Rossi, eh, había sido encontrado un perro salchicha que se había perdido en Central Park. Eso da una idea de qué se trata. Pero en realidad, detrás de esa apariencia de cobardía que tiene Rossi, eh, hay un... Él mismo se considera cobarde, sin embargo hay una entereza, una, una fuerza ética, una fuerza moral que lo lleva a ser muy valiente, pese a sí mismo. Eh, entonces ese personaje pasa a ser muy interesante. Una cosa que estaba pensando hoy era que, y porque yo ya vengo trabajando hice varios capítulos sobre las novelas de Goldman, pero siempre descubro cosas nuevas. Y hoy descubrí algo. John Rossi es hijo de una puertorriqueña y un italiano. Lo eligen para ir a Paraguay porque habla castellano. Ahora bien, hoy yo pensaba, pero John Rossi no lo sabe, pero es judío. Y me lo confirma lo que me dijo hoy Goldman. Yo lo siento muy cercano a los detectives judíos de Stuart Kaminsky y Andrew Berman. Eh, entonces, hay algo claro, es Goldman, no es otro. El autor y volcó mucho de su personalidad en él. Inevitablemente, esa judeidad de John Rossi aparece. Pero en lo que me decía recién hay un dato que yo ignoraba, que es que empezaste a escribirla en 1977, en plena dictadura militar. ¿Hay alguna relación entre el ámbito en que vos estabas escribiendo y que esta novela transcurra en 1982 bueno, en 1982 supongo que fue de posterior porque empezaste en el 77, eh, en un país que estaba bajo una dictadura similar y con presencia de los nazis? Eh, Vos sabés que a lo mejor puede ser que inconscientemente. Yo en ese momento no. Yo creo que sí, mira, la dictadura era una cosa como un fantasma. O sea, te decían por televisión que está todo fenómeno, somos derechos, somos humanos, no, acá no desaparece nadie. Y uno se lo quería creer, tenía ganas de creerse eso, porque no creérselo era peligroso. Yo me acuerdo cuando subieron los militares, me fui hasta el placar, saqué todos los libros que tenía de la facultad comunista, ¿viste? Esas cosas que te daban, y los quemé en la terraza. Yo sabía que venía la cosa brava. Solo un libro de Marx no pude quemar, porque me lo había regalado no sé quién. Entonces dije, no puedo. Una cuestión, lo escondí, no sé, se lo di a una rata para que lo escondiera. Y, y bueno, no sé, posiblemente haya sido una especie de fantasma interno, una represión que uno ya ni se da cuenta que se estaba reprimiendo. Y es posible que haya influido, sí. Pensándolo así, puede ser, sí. De hecho, ya que Gabriel tocó ese tema, yo pensaba, o sea, bueno, El último Shakespeare de Gran Jacobi, que es una novela que está inscrita en el nacimiento del nazismo, del holocausto y en la Alemania nazi. Eh, ese,
Goodbye American Hero o Adiós Héroe Americano y Ni siquiera nos queda París, ambas, que son las novelas de John Rossi, están inscritas ambas en escenarios de dictaduras políticas, ¿no? En Uruguay y en Argentina. Titanic City, te inventas tu propia dictadura, ¿sí? Entonces me preguntaba, por eso decía que ahora visto en el tiempo y analizando toda la obra, me pregunto qué lleva a Gottman a buscar estos escenarios políticos tan complejos, escenarios militares, escenarios donde el poder, donde hay un poder que se impone sobre la vida social, civil, de manera cruenta, y ahí es donde están los escenarios de las novelas de Gottman, ¿no? Allá pasó de alguna manera, yo sé que eres un hombre con una preocupación política constante, ¿no? Sobre el mundo y sobre los mundos que nos rodean. Y bueno, en este caso también de Goodbye American Hero, como decía Gabriel, pues vemos todo, no solo de la dictadura de Stroessner, sino toda la implicación posterior del fascismo, del neofascismo, todo lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a mí me encantaría saber, ¿no? Tengo muchísima curiosidad sobre ese tema. Sí, a mí siempre el tema del totalitarismo, la dictadura, siempre fue un tema para mí muy importante. Yo no sé, por ahí, de chico yo viví la opresión que en esa época los adultos aplicaban a los chicos, ¿viste? Yo viví una época en donde cuando los chicos hablaban, los adultos decían, ¿qué se caga? Hablan los grandes. O sea, viví una especie de fascismo familiar. Posiblemente tenga que ver un poco. Y bueno, no voy a comparar, pero después a mí todo el tema de la dictadura, del autoritarismo, me resultan totalmente, me hace rebelar directamente. Y una forma de rebelarme es poniendo esa situación en la cual yo puedo jugar con la situación. Juego con lo temido, juego con esa cosa que realmente detesto, que es la dictadura, el autoritarismo y esa obligación de obedecer que siempre matan. Lucho, bueno, te salté con el tema de John Rossi, pero podemos volver ahí Sí, si quieres. lo primero que me gustaría decir respecto a John Rossi, yo fui el que lo desenmascaró, el que descubrí a Eduardo Goldman detrás de John Rossi, se lo dije y me lo tuvo que confesar, por eso hoy vino acá muy suelto de ropa a decir, sí, yo soy John Rossi. No le quedaba otra. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No quisiera hablar de John Rossi sin mencionar la versión artística que nos dio Ania Galano en la tapa, en el arte de tapa de esta edición, que es un poco, si se quiere, contraria a todo lo que estamos diciendo, ¿no? A la torpeza de John Rossi, porque es el detective hollywoodesco por excelencia, ¿no? El sobre todo, el sombrero, la mujer en el fondo, que es un poco la imagen que da en un principio Eduardo, con todos los bemoles y con todos los matices, y que me parece que eso también le da una profundidad y una comicidad particular al detective, porque es un detective de Nueva York que tiene su primer encuentro de un trabajo grande en un muelle desolado, con un farol único tratando de romper la oscuridad y la bruma neoyorquina. O sea, es todo un escenario que responde a los códices, digamos, ¿no? del cine. Cuando Anya soñó, pensó y pintó ese detective, pintó el que yo vi también ahí, pero después, bueno, claro, uno se va, como dijo Gabriel, el tipo sobrevivía con changa, iba buscando perros salchichas en el Central Park, seguía colegialas indisciplinadas, se atrasaba con la renta, pero también me gusta pensarlo como un tipo que tiene una cierta sagacidad obligada por las circunstancias, porque al tipo lo van empujando a las circunstancias, pero bien que también reflexiona sobre lo que le sucede y en general esas reflexiones
tienden a tener cierta sagacidad que también le da esa ambivalencia, esa contradicción que lo hace rico al personaje. Otro gran acierto para mí es que lo hayan traspolado desde su hábitat natural, que es la ciudad de Nueva York, a la jungla paraguaya, y que Eduardo haya explotado también esa situación para situaciones de comedia y demás. Otro aspecto que para mí tiene que tener cualquier buen detective que se precie, que este es un buen detective a su manera, para mí, porque a mí me terminó conquistando, es algún berretín, ¿no? Arthur Conan Doyle tenía un detective con un berretín, Zafón tenía un detective con un berretín, y le gusta la pizza de tomate. Y eso también, no sé, son detalles, ¿no?, que a uno lo acercan al personaje, que uno hacen que el lector empatice con el personaje, porque todos tenemos ahí alguna cosita así, y ahí veo una alusión también de Eduardo a su fascinación por la chocotorta, seguramente. Por la pasta italiana. Y por la pasta italiana. Bueno, soy como Polita. es un hijo de italianos también, ¿no? Culturalmente. Vale. Hoy se da una situación también que le dije hoy a Eduardo. El escritor, hay un escritor, bueno, en toda la novela se dan momentos cinematográficos, ¿no? Alusiones a películas. Una de ellas es una alusión a una novela que escribió William Goldman, que es en la que se basó la película Marathon Man. Y después, que acá se llamó Maratón de la Muerte, creo. Y después, en esa misma película, hay una señora Goldman, en un momento, en una escena final, cuando va el tipo a que le coticen, le tasen los diamantes, hay una mujer ahí al lado que es totalmente secundaria, que se dicen, hey, Mrs. Goldman. Entonces le hablé de esto, ¿no? Esos azares concurrentes que dice Lezama Lima, que están acá presentes, ¿no? Sí. Gabriel, Y hay algo que siempre es muy importante en la novela negra, que es el tema del escenario. La novela negra, no la novela policíaca, sino la específicamente negra, el escenario es absolutamente condicionante de lo que pasa, tanto como los personajes. A mí me llamó mucho la atención la elección de Paraguay, porque la mayoría de o una buena parte de los que vivimos en el Cono Sur, conocemos algunos de nuestros países, Chile, Brasil, algunos conocen Bolivia, Uruguay, pero muy pocos son los que conocen Paraguay. ¿Vos conocías Paraguay antes de escribirlo o construiste un Paraguay a partir de lecturas y documentación? No, yo a los 20, no sé cuántos años, en esa época, fui con un amigo, nos fuimos de mochileros al norte, estuvimos en Misiones, lo vimos clandestinamente al lado de la catarata, y cruzamos a Paraguay porque un zapatero amigo me conectó con una amiga que tenía en Asunción, la fuimos a ver, nos dieron una casa, nos dieron la casa, y estuvimos 2 días ahí, 2 o 3 días ahí, y ahí conocí Asunción. Y bueno, después seguimos para Brasil. Pero ese recuerdo fue. Después mi tío viajó también, me contó algunas cosas y recabando, pues ya tenía el escenario adentro. Ya había estado en la función y lo había absorbido. Y hay un bar que se llama Da Vinci, y eso fue un compañero de facultad que era paraguayo, y me contó, yo le pregunté, che, ¿qué bares hay? Me contó, me lo describió, perfecto, adentro. Y bueno, ese era el escenario. sí, porque además los que conocemos la literatura de Goldman sabemos que es un escritor minucioso en los detalles que ambientan la historia. Y bueno, pensando en esto que decía Gabriel, es que no solo ocurre en Asunción, sino que además hay una travesía por la zona salvaje de la novela y de la geografía, llegando a poblados de estos olvidados de Dios, donde prácticamente no hay leyes, ¿no? Más que la que hacen los hombres en la selva humana.
Y nada, pensaba, bueno, quería mostrar que Luciano había hablado nuevamente de la pintura de Anya. Estaba esperando para mostrarlo. Sé que esto no ayuda, pero bueno, en nuestra página ahí tenemos muchísimas imágenes de la portada. Es un cuadro al óleo y aquí tenemos la versión de Anya Galano de John Rossi, ¿no? A mí Y me esta, encantó. y Precioso. esta chica que está de espalda, que es Paula, porque, bueno, como Gottman anticipaba, también hay una historia de amor aquí, que es de un detective sin una historia de amor, que es Siempre el protagonista. Entonces, Edu, me encantaría que, bueno, cualquiera de los invitados, Luciano, Gabriel, pero nos encantaría saber también para ti, ¿tu esposa está viendo la transmisión? Porque también depende de eso, podemos saber qué preguntamos y hacia dónde vamos. No lo sé, porque ella ahora está en Neuquén, creo que por un tema de Aprovechemos. trabajo. Pero puede, no, puede estar, yo le dije, le mandé todo para que lo vea, ojalá pueda estar viendo. Pero hagamos como que sí, por la duda. Por si acaso, siempre puede verlo después, entonces sí. Es cierto. ¿Cuál es la pregunta? No, si nos querías contar un poco, porque además a mí me parece que Paula tiene la misión dentro de la historia de introducir el enigma de por qué héroe americano, ¿no? Claro, claro, que es justamente quien, de alguna manera, es la portadora de un héroe americano ficticio de película que la lleva a desengañarse y a odiar a los norteamericanos. Se da toda una cosa de rechazo que se resuelve un poco con la compañía de John Rossi salvando, cuando él la salva de un peligro de muerte por parte de los nazis. Eso hace bueno, que se vaya explicando y se vaya desarrollando de otra manera, desentrañando de dónde viene ese odio que tiene que ver con la muerte de su padre. Pero Paula es muy importante. Bueno, yo todo lo pienso creo que soy muy norteamericana en ese sentido, de que, bueno, tiene que haber una historia de amor, o un triángulo o algo. Si no, es como que falta algo. Creo que he visto demasiadas películas. Bueno, y ahí, Lucho, no sé si tienes algo ahí en punta por comentar, pero habías hablado también de lo cinematográfico, de la obra, Sí. de que es una obra que parte de inspiración del cine y que cuando uno está leyendo dice, yo recuerdo la lectura en la mente y puedo imaginarme todo el recorrido y la veo, yo he construido la película de Goodbye American Hero en mi cabeza, ¿no? Entonces creo que es un tema Sí, interesante. la literatura de Eduardo en general tiene una fuerza cinematográfica grande, y eso es porque es un cinéfilo, porque es un amante del cine. De hecho, cuando nos juntamos hablamos más de cine que de literatura. Y eso se nota, ¿no? Las alusiones constantes y recursos también literarios que son visuales, el manejo de los tiempos, que es una característica en él, ¿no? Los flashbacks, los flash forwards, la interrupción de un espacio, la interrupción espacial sin que sea temporal, para lograr efectos, ¿no? En el lector, de intriga, de suspenso. Las novelas de Eduardo te agarran de las pestañas y no te sueltan. Yo siempre cuento que yo no soy un lector rápido, a mí soy medio tortugón para leer, y me gusta leer pausado y segmentadamente. Y me acuerdo el final, por ejemplo, el final de Jacobi, no sé, cuando digo final eran 110 páginas, y me las clavé así de una sentada, que encima tenía que prender el limpiaparabrisas porque se me caían las lágrimas. Así que sí, es una característica constante en la literatura de él, sin duda, la influencia del cine, y en este caso, en particular en esta novela, es parte de la épica, la historia que se da con Paula. Que a mí no me gusta, no sé, ahí recién rozó el spoiler, Eduardo, o sea, spoiler alert total, y o sea, yo estoy muy pendiente de eso,
también cuido ahí, le cuido la Quinta Aquitania siglo XXI, porque si no, bueno, tienen que comprar el libro para enterarse. A mí me tienen que agarrar, si no, cuento todo. Te dije, tapame la boca cuando No, empiece y es que es difícil hablar de una novela policial sin estar, o de la historia sin estar spoilereando algo, ¿no? En otro tipo de novelas a lo mejor es más fácil abordar los temas. Bueno, creo que hemos ido Igual el tratando. final no lo conté. El final vamos a No tratar de conté que la reservárselo. agarra y... No conté que a última hora. No, pero bueno, al final yo creo que también se desentrañan los enigmas de por qué Goodbye American Hero, por qué, quién es al final, quién es John Rossi, porque como decía Gabriel, cuando uno lo imagina salvando un perro salchicha en Central Park, no lo puedes concebir como un detective. Prácticamente no es un detective que hace trabajos menores, que la está pasando mal económicamente y que por razones que vamos a conocer también dentro de la novela es elegido porque habla castellano, pero creo que podría no ser el último. Ahora estaba recordando que él dice: qué bueno que me gasté la última plata que tenía en mejorar los anuncios en las páginas En las amarillas, páginas ¿no? amarillas. Tal cual. Y uno después se pasa toda la novela pensando, ojalá no se hubiera gastado la plata en esto, ¿no? Pero si no se lo hubiera gastado, pues no habría novela. Y Una hoy no pizca estaríamos, tomate. y hoy no estaríamos hablando de ello. Edu, por acá tengo una pregunta de José Antonio Chávez, de México Informa. Es uno de los periodistas que nos están acompañando hoy. Y pregunta que por qué tantos años para escribirla. Esto es culpa mía, porque yo fui la que eché al ruedo aquello de que empezaste a los 28 y terminaste a los 40 y tantos. Que por qué tantos años para escribir esta novela. Fue la única novela que me llevó, bueno, la de Jacobi me llevó 5, esta me llevó 8, pero lo que pasa es que yo tenía un objetivo, un sueño, digamos, que era, en ese momento se había hecho muy famoso un libro llamado La terapia primal, terapia primal, de Arturiano. Y bueno, yo estaba enloquecido, veía el libro y dije, yo lo tengo que hacer, quiero ir. No tenía plata, pero cuando empecé a trabajar en publicidad, empecé a juntar dinero, y ahí fue que empecé con la idea del libro, antes de, porque decidí viajar, y junté la plata para ir. Y cuando fui a Estados Unidos, bueno, por momentos escribía, por momentos decía, no, ya está, no quiero escribir. Pasaba así, que empezaba que sí, que no. Volví a la Argentina, a la época de Alfonsín, y empecé a trabajar en algunas revistas haciendo humor, y cada tanto agarraba la novela, la dejaba. No creía mucho en ella, de golpe dije, sí, la tengo que terminar, y después dije, la tengo que terminar. Y ahí sí, imagínate, yo escribía con una Remington vieja, o sea que tac, 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 tac. No es como una computadora. Entonces llevaba tiempo y en el papel, de golpe veías algo en el papel y decías, no, esto es una porquería. Tirabas el papel y empezabas otro. Y yo tenía muchos pegotes. Había cosas que dije, no, en vez de escribirlo de vuelta, escribo la partecita, la pego. Entonces de golpe la novela era así, pero con los pegotes era así, porque se inflaba. No sabes lo que era. Cuando la llevé a la primera editorial, tenía que llevar un camión para llevar la novela. Y bueno, por eso demoré tanto, porque la abandoné muchas veces. Por momentos no creí, por momentos dije, no, o me ocupaba de otra cosa. Y bueno, pero al final me alegro de haberla terminado. Si no, no estaría aquí contigo y con toda esta gente hermosa. Así mismo, Edu, gracias. Y fíjate, tengo un comentario del público que nos está viendo y sé que va a ser un comentario especial para ti, de Steven. Oh, Steven. Y yo sé, bueno que nos está escuchando Steven, porque yo sé que querías mandarle un agradecimiento especial, porque bueno, fue de las personas que ayudó, bueno, no digo yo, ¿no? Dice Steven, toma tiempo crear una obra con tanta historia, ritmo y alivio cómico. Steven desde Estados Unidos. Entonces, nada, dejo que tú le digas. Es un escritor norteamericano que escribió un libro sobre drogadicción que me encantaría leer, y como persona es extraordinario. Realmente me alegra tanto de que esté presente,
Y me gustaría que sea traducido el libro para yo poder leerlo. Steven, vamos, hazlo. Espero la Steve- edición en español. ¿El Steven libro Jeffrey, cómo se llama en inglés? No recuerdo, a ver, No, dame. no, sí, lo tengo por acá. Ah, no sé. Yo Sí, te digo. ahora ya me te van a digo. decir el nombre. bueno, en lo que lo recordamos, me gustaría aprovechar para agradecer también a Steven todo lo que nos ayudó. Steven Jeffrey Cassius. Sí, quiero Y decir una cosa. además, ¿sí? Él me ayudó con algunos modismos. O sea, yo le consultaba, porque el libro fue traducido por Norman T. Di Giovanni y tenía mucho toque británico. Entonces, yo le mandaba, ¿esto suena bien? Me decía, oh no. Esto, esto, sí, yo tomaba muchas cosas, me decía él, después también una amiga, Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, pero realmente fue muy importante eso. Nada Y adicional, bueno, nada adicional. en este pequeño agradecimiento, homenaje a Steven, voy a aprovechar y voy a leer porque uno de los comentarios de la nota de contraportada del libro lo escribe Él hizo Steven. la contraportada del libro. Exactamente, dice Goodbye, héroe americano es un relato creativo y lleno de acción que conecta la historia política sudamericana y el neonazismo con la explotación del narcotráfico organizado clandestinamente. Al entretejer estas realidades en torno a las hazañas de un simpático pero ingenuo detective norteamericano en su viaje por Paraguay, el autor Eduardo Gottman ha creado una novela imposible de soltar. Misiones secretas, intrigas y asesinatos se entremezclan con un alivio cómico bien elaborado y una tensión romántica que dan como resultado una novela que hace que el lector se retuerza y gire con cada acontecimiento que se desarrolla perpicaz y divertida. Una lectura obligada. Y mira, Steven sí que habló de la novela sin spoilerear nada. Sí. Una cosa, Gabriela, Sí, ahí dime. en la contraportada dice el nombre del libro de Steven. ¿Me lo podés recordar? No, no dice. ¿No lo dice? En el inglés lo dice. Lo dice en nuestra página y así. No, aquí no lo No, tengo, sí. Déjame, Gaby, que lo salude también. Es un gran amigo y lo quiero mucho, lo aprecio mucho y le dio, yo creo que una voz, la voz que necesitaba John Rossi, porque imagínate que con giros y modismos británicos, un detective de Nueva York, creo que era algo que había que corregir, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que el aporte de él fue muy grande, ¿no? Fue muy grande. Steven Sin Cass. duda. Encima escribí mal su nombre. El libro se llama Addiction in Trail, creo. In Trail, sí. Sí, Addiction Addiction in Trail. On Trail. on Trail. Una cosa, en la contraportada está el nombre de él bien escrito, pero en la dedicatoria fue un error mío, le puse mal el nombre y nunca supe qué hacer para disculparme. Él es un caballero, dijo, no te preocupes, tranquilo, pero yo me agarro un martillo y estoy todo el tiempo así. ¿Ves que es John Rossi? Ese es mi estilo. Estamos redimiendo ese error en este momento, Edu. Yo creo que ya te puedes sentir liberado de eso. Oye, y tenemos todavía aquí algún otro comentario del público. La verdad es que yo quería preguntarle algo a Gabriel en particular, a partir de que está haciendo esta investigación, estudio sobre la novela negra argentina, y me gustaría saber si nos puedes dar un panorama de Eduardo Gottman inscrito o una idea, comentario, ¿no? Tu sensación sobre Eduardo Gottman inscrito dentro del panorama de la novela negra argentina. A ver, mi investigación arranca muy atrás porque la novela policial argentina, no novela negra, Policial, porque al policial. principio no era novela negra, empieza en el siglo XIX. La primera novela policial argentina se escribió creo que 17 años antes de que apareciera el primer libro de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. O sea que tiene una trayectoria muy larga y muy rica y diversa. Ahora, cuando pensaba justamente en
en Adiós Héroe Americano, me quedé pensando, ¿teníamos un policial paródico antes de Goldman? Y me acordé que sí, que la novela negra en Argentina, yo tengo una teoría de que aparecen ejemplares aislados, libros aislados que pertenecen al género a fines de los 50 y principios de los 60, pero que da el gran salto en los años 1972, 1973, en que se publica Noches sin días ni soles de Rubén Tiziani, y el otro gran policial paródico argentino, que fue Un revólver para Mac de Pablo Urbanzi. Yo no sé si Eduardo lo habrá leído, pero hay un cierto parentesco entre esas dos novelas. Pero quería hacer una observación más, si me permiten. Hay algo que se repite en los libros de Goldman, que es el enorme crecimiento de los personajes, e inesperado crecimiento. Eso lo podemos ver en esta novela, pero también en El Gran Jacobi, indudablemente. Cuando uno empieza a leerlo, no se imagina todo lo que viene atrás. Y en el caso de John Rossi, se ve que algo le quedó en el alma a Eduardo, porque muchos años después, y esto para los que lean esta novela y se queden con la inquietud, escribió una segunda parte, que se llama Ni siquiera nos queda París. O sea, algo le pasó a Eduardo, por lo cual tantos años después decidió continuar con el personaje en continuidad ficticia temporal. O sea, lo que pasa en la segunda novela transcurre muy poco tiempo después de la primera. Cuando tengan la oportunidad de leer Ni siquiera nos queda París, van a leer probablemente la novela con el crecimiento más inesperado casi de la historia del policial argentino. Porque lo que empieza con un personaje menor, muy comprometido con lo que hace, porque tiene que ver con su enamoramiento, la historia que encara en la Argentina, se transforma en tragedia y en epopeya. Y pocas novelas han contado tan bien y han descrito el interior de lo que fue nuestra dictadura militar, por lo menos pocas novelas policiales. La verdad es que es una novela que tiene un crecimiento inimaginable. Y me gustaría preguntarle a Eduardo, ¿cómo fue que tantos años después se decidió a continuarla? Bueno, para mí no fue fácil. Yo estaba publicando en Extremo Negro, y fue la segunda edición de Adiós Héroe, y de golpe tuve necesidad de escribir sobre la dictadura. Y me pareció que era una buena idea para ofrecer a Extremo Negro a John Rossi. ¿Para qué inventar otro personaje? Si ya lo tenía él. Y después, bueno, John Rossi se me escapó de las manos. Estaba con él y de golpe digo, ¿dónde está? Y cambió la cosa, cambió mucho la dinámica. ¿Por qué? ¿Qué fue el tema que me hizo cambiar la dinámica? El tema fue justamente la dictadura. O sea, yo no podía bromear con la dictadura. O sea, era una cosa sangrienta, una cosa trágica. No podía bromear. Podía sí tener algunos puntos humorísticos por el personaje en sí, pero no como bromear sobre el tema. Y entonces fue derivando en tragedia, porque lo que pasó fue una tragedia, y él estaba viviendo dentro de una tragedia, y no podía terminar de otra manera. Buenísimo, una novela también muy cinematográfica, ¿no? Tan cinematográfica que toma el nombre de una de las grandes escenas del cine. Y aparte está Pero bueno, metida Casablanca ahí lo dejo en enigma también para incentivar a los lectores, ¿no? Que todavía no voy a decir nada. A que lean a Eduardo Goldman. Todavía no.
Y bueno, por acá Wendy Sánchez, una lectora, dice que tanto de la novela es ficción y que tanto es algo vivido por el autor. Todo ficción, absolutamente. Nunca fui a Paraguay, ni me metí en un lago de pirañas, nunca, nunca. Ni me metí con los nazis, ni con... No, prefiero una vida tranquila. Prefiero todo en televisión, como una Sin, Coca-Cola. sin embargo, con esto de que todos encuentran la personalidad de Gottman en John Rossi, es todo ficción, excepto la personalidad de John Rossi. Sería yo en una situación así, pero yo no me metería en una situación así. No, soy cómodo, me gusta estar tranquilo. No. Eso nada más que, bueno, justamente por eso no escribo, porque es un tipo aburrido y en algún lugar tiene que poner un poco la pasión. Entonces, imagina todo lo que no hace. O sea, creo que tiene que ver con escribir. Creo que uno tiene que vivir en un mundo paralelo, en donde puede hacer un poco lo que quiere. Es la libertad. Escribir es un poco la libertad. Bueno, yo que conozco y que me precio de ser amiga de Eduardo, sé que no es un hombre aburrido para nada, pero si algo no es Adiós, héroe americano, es una novela aburrida. Así que también el que se quiera pasar el gran rato de la literatura está invitado a leer Goodbye American Hero, Adiós, héroe americano. El libro, bueno, en nuestra tienda de la editorial, aquí mismo en la tienda en redes sociales lo pueden encontrar, en Amazon lo pueden encontrar, en Estados Unidos se distribuye allí directamente, pero bueno, para el resto del mundo, el resto de los mercados también, solo que tienen que pedirlo y llega a la puerta de su casa. Estamos llegando un poco al final de este encuentro, siempre es un gustazo, Edu, poder compartir un rato, ya sea en privado o como hoy, con y para el público. Creo que antes de despedirnos me gustaría volverle a dar la palabra a Gabriel, a Luciano, ¿no? Y que nada, para lo que quieran, para que no se queden con algo importante por decir. Gabriel. Bueno, lo primero es decirles a quienes participan de esto, quienes se enteran, que no se pueden perder los libros de Goldman. Que la verdad que es una experiencia maravillosa y muy divertida leerlas, y sobre todo que tienen eso, que no se queda en el paso de comedia intrascendente, que siempre va mucho más allá, y que los personajes, como él decía, están vivos y se nos hacen muy queribles o muy odiables en otros casos. La verdad que es un placer, especialmente supongo para quienes conocemos el género, pero también para un lector común y corriente, porque no es para nada inaccesible el libro en ese sentido, poder leerlo. Se los recomiendo fervorosamente. Muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos también tu mirada, ¿no? Tu visión. Es No un sé placer. no sé qué le dijiste secretamente ahí a Luciano. Eso, fíjate, esto no, estamos transmitiendo en un modo en que solo se ve quien está hablando, o sea, con vista del hablante. Entonces, quienes nos están viendo no vieron lo que yo sí vi. Algo dijo al oído. Sí, sí, le dije algo en el oído, es algo muy especial, con lo que queremos cerrar este programa, y es, ahí viene Luciano, te queremos mostrar algo a todos, directamente. Sí, un poco lento. Ahí está, ahí está. Bueno, yo entre tanto digo que agradezco mucho a mi Tania, la verdad que estoy orgulloso de poder estar ahí. Son tres mujeres maravillosas las que llevan adelante la editorial, vos, Anya y Mariana, y realmente estoy muy contenta. Esta noche es una noche feliz. Y miren lo que tenemos aquí.
Yo, Por acá están las Aquitania Yo- riéndose. vamos a terminar festejando con chocotorta y bueno, Para la envidia. ajá, Mira que pero bien. ha sido un dulce momento y lo tenemos que terminar con una dulce chocotorta. Realmente, y cuando vengan, ya saben, están invitados a una chocotorta. Bueno, en algún momento escribí, ¿qué se llamaba Edu? Sí, El hombre de la chocotorta, ¿no? Y es ahí cierto, escribí es cierto. mi visión de este amigo amante de la chocotorta. Yo he vivido experiencias muy interesantes con Gottman en Buenos Aires, a la casa de una chocotorta, un poco detectivescas incluso, podría decir, haciendo uso de todos sus recursos literarios. Nos hemos movido de un lugar a otro buscando no solo la chocotorta, sino la mejor, y hemos estado a punto de incendiar. ¿Te acuerdas, Edu? En una ocasión estuvimos a punto de incendiar una cafetería porque no tenían chocotorta. Sí, no, pecado terrible, pecado terrible. Nos conocimos en una presentación de un libro, pero la primera vez En tu libro. que nos sentamos a hablar fue en un café con una Es chocotorta cierto. por delante. Y bueno, esta es una tradición para Edu tan importante como para nosotras, que acá nos vamos a tomar ahora un vino para celebrarte, Edu, para celebrar la publicación en español y en inglés de Adiós Héroe Americano, Goodbye American Hero. Lucho, no, como estabas en la misión Chocotorta, no sé, no dijiste nada para No, nuestros no, hijos. yo estoy desesperado porque esto se termine, no porque sea un tedio, sino porque tengo la chocotorta acá que me está mirando. Bueno, yo nada, hago eco de las palabras de Gabriel de Ana Goldman, un referente actual de la literatura argentina, sin duda, un gran escritor, un gran amigo sobre todo, que yo tengo el lujo de poder disfrutarlo a menudo, diariamente, y que los lectores pueden tener esa conversación tan hermosa que se da, ¿no?, en la literatura con el autor a través de sus libros. Edu, muchísimas Bueno, gracias. no, Muchísimas gracias a gracias vos, siempre por Gabriel. confiar en Gracias por estar, nosotros. Gabriel. Para mí es un lujo que esté él aquí. Y bueno, a todos, muchas gracias. Nada, un abrazo a ustedes, disfruten lindo su calurosa noche. Nosotros vamos ahora, como decía, a brindar en honor de Eduardo Gottman, en honor de su novela, de su literatura. Agradecidísimos a todos los que nos acompañaron. Y nada, nos vemos en la próxima aventura de Editorial Aquitania. Agradezco siempre mucho a todo el equipo de Editorial Aquitania y a mis socias que están aquí y que están, bueno, esto es una tarea enorme, como todos sabemos. Entonces, vale que reconozcamos siempre el esfuerzo por publicar. Nosotros siempre cuando hablamos de Aquitania decimos porque estamos publicando lo mejor de la literatura contemporánea. Y ahí quiero dejar inscrito a Eduardo Gottman y con esto despedirnos. Muchas gracias a ustedes. Chau, cariños a todos. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias Un a abrazo. todos. Abrazo enorme. Chao. Chao. Chao.